Hola mecánicos y mecánicas. A ver, os he hecho un vídeo ya que me habéis pedido en el canal varios correos en referencia a problemas que teníais con la opción de tracción 4x4 del Opel Frontera 2200 TDI, perdón. Os he hecho el vídeo explicándoos todas las condiciones y posibilidades de averías y cómo revisar si está correctamente el sistema y todo. Os he hecho grabaciones nocturnas porque ahí se oía mejor el clip de los bloqueos tanto de la caja del diferencial, bueno, de la caja de cambios de tracciones, el desbloqueo del solenoide que libera para que se pueda mover la caja de cambios de tracciones 4x4, y aparte el actuador que está ubicado en el grupo delantero, que lleva una membrana de vacío, al mismo tiempo lleva esa otra membrana similar, la lleva incorporada también el turbo, para hacer lo que es la regeneración, la EGR, lo que denominan EGR, pero es neumática. Y bueno, estamos hablando del tema de tracciones y os sigo. Tenéis una membrana en la parte inferior montada justamente en el grupo de tracciones delanteras, que lleva un sistema de vacío que ya os enseño por dónde pasan lo que son los tubos, su ubicación y los diferentes solenoides de activación y de vacío. Lleva en este caso lo que es el sistema de tracciones por vacío del Opel Frontera, lleva dos solenoides, uno que activa la entrada del vacío para que la membrana sea contraída y active el engranaje al mismo tiempo para que se active la estación 4x4, y al dar el pulsador activa también un pequeño solenoide, un pistón que libera la palanca selectora de tracciones para poder insertar lo que son las tracciones de velocidades cortas para sitios que no puedes ir a una velocidad normal, a una velocidad 4x4 larga, para meter las 4x4 cortas. Tenéis activa el mismo botón de tracciones que os indica en el salpicadero la lucecita verde de cuando está activo, que está encendido, y cuando no, y cuando falla está parpadeando continuamente porque dicho solenoide y bomba de vacío no actúan, no se activan. Pero es en el caso de que os falle, pues tenéis que también mirar los fusibles, que también puede ser que tengáis algún fusible fundido, ya que el sistema de tracciones y solenoide de liberación de la palanca de tracción 4x4 lleva fusible, no solamente el vacío y las mangueras, que hay que revisar correctamente para evitar que haya una perforación en alguna de ellas o rotura y no haga el vacío, y por ese motivo no se activen la tracción 4x4 por la membrana de vacío. Bueno, a continuación veréis el vídeo, espero que os guste. El sistema de vacío es alimentado por el depresor que tenemos aquí. El depresor al mismo tiempo nos abastece el sistema de frenada. Como podéis ver, el tubo este gordo que pasa por aquí y sale justamente aquí y nos actúa con el servofreno, que es lo mismo, una especie de membrana, lo mismo que tenemos en el turbo, pero bueno, en el servofreno con el sistema nos ayuda a frenar, a realizar la frenada más cómodamente y lo notamos más blando para frenar. Si no funcionara, el pedal nos quedaría duro. Y en el turbo tenemos aquí la membrana, como podéis ver, esta membrana, que es abierta por uno de los solenoides que tenemos aquí, que os enseñé antes, que van conectados al sistema de vacío. Es activado, abierto, activa, se abre, que es oeste, no sé ahora mismo cuál de los dos es el que actúa sobre el turbo. Tenemos estos dos, que es abierto, abre, genera vacío,
abre una pequeña compuerta que tiene justamente en el mismo turbo para recoger esos gases y volver a meterlos al sistema y ser quemados y tener una eficiencia energética en el sentido de menos contaminante. Y para el vacío tenemos las mangueras que tenemos aquí, no sé si los podréis ver, que están aquí metidas aquí abajo. A ver, un segundo. Bueno, el sistema de las mangueras de presión. Aquí tenemos los solenoides, como os decía, de activación y desactivación. Y aquí en el cuadro, como veis, ahora mismo no tenemos, nos marca contacto, le damos al pulsador y si vos hace, ahora mismo nos da que hace vacío. Si veis, aunque no tengo el motor arrancado, se ha quedado la luz de vacío de tracción 4x4 activa y al mismo tiempo puedo mover lo que es la palanca, pero al desactivar aquí, hemos desactivado, ahora mismo está parpadeando, está intentando hacer el vacío, vamos a arrancar, vale, se ha desactivado y como veis, aquí la palanca se ha quedado bloqueada, que es lo que os suele pasar a algunos, por lo que me habéis comentado en varios comentarios que me habéis hecho en el canal, de que no os funciona la extracción 4x4, pues mirad. Pero bueno, aquí tendríamos que venir, aquí adelante, los tubos que tenemos están justamente, a ver si, no sé si los podréis observar, pero tenemos aquí, los tubos bajan hacia abajo aquí, pasan por aquí para abajo, no tengo mucha iluminación hoy, y bajan por aquí, por donde el servofreno, bajan hacia abajo, y justamente aquí, no sé si lo podréis ver, tendría que esperar un momento, voy a desmontarlo y os lo enseño en un momentito. Bueno, vamos a ver, qué llave es la que llevo aquí, vale, es esta, y para quitarlo aquí, ahí. Tengo ahora mira, aquí tenemos los diferentes conectores. Mirad, aquí tenemos el, no sé si podréis ver ahora mismo, si no, a ver, ahora, a ver si puedo. Ese que veis ahí es uno de los pulmones o membrana de activación. Al contraerse esta membrana que veis aquí, hace el engranaje de la tracción delantera y al mismo tiempo desbloquea el bloqueo que va en la palanca de cambios, el pasador o control, para evitar que se active la tracción por error cuando no está pulsado y no está conectado el vacío al sistema. Como os decía, en la parte superior tenemos dos solenoides. Uno hace la activación
y la succión para que la membrana de aquí se contraiga y expanda para hacer la activación y desactivación. Si los tubos de aquí, que tenemos aquí, están estropeados, pues no funcionaría la tracción. Mirad, voy a provocar yo la avería. He dejado la membrana sin vacío. Voy a arrancar el coche y vais a ver que se va a poner a parpadear continuamente. Vamos allá. A ver, vamos allá. Vamos a ver. Bueno. Ahí. Mirad. Nos vamos aquí al cuadro. Como podéis ver, ahora mismo está parpadeando las tracciones. Voy a arrancar y en cuanto arranque, al no tener vacío, se va a ver. Vale, como veis, está parpadeando. Es porque no hace el vacío correspondiente al tener aquí suelto. No nos hace el vacío. Vamos para acá, otra vez. ¿Veis? Ahora ya engrana las tracciones y ya nos permite meter las velocidades. Suele pasar eso, que si se estropea una de esas mangueras de vacío, deja de generar el vacío correspondiente en el motor y ya no nos dejaría meter tracciones. Este depósito de aquí, que genera también vacío, que acumula el vacío, y aquí en la membrana de esta zona de vacío o pulmón, como queráis llamarle, o diafragma, que hace la activación del engranaje de tracción 4x4, tenéis que verificar que llegue vacío. Lo notaréis bastante en el sentido de que si la manguera al desconectar tanto aquí como aquí llega vacío, me refiero a que llegue vacío de que, vale, sí, que llega vacío perfectamente, hasta ahí muy bien, pero igual puede ser que esté roto o el diafragma de aquí o bueno, en el diafragma, que esté estropeado, o que tengáis alguna perforación tanto en este tanque como en este. Si os llega vacío hasta estas mangueras, hasta aquí el sistema está bien. El tema es que verifiquéis que no tengáis roto lo que es aquí el diafragma de vacío, ni aquí el tanque que tenga alguna perforación, o que la misma manguera tenéis que verificar que al poner el dedo hace la succión, pero notéis que hace bastante succión, no que pierde la succión, que notéis que no tira bastante. Es una forma de comprobarlo. No sé si os servirá mucho esta explicación que os hago, pero lo que tenéis que tener claro es que si aquí no llega vacío, el bloqueo de la palanca selectora de tracción 4x4 no funcionará, porque estará parpadeando continuamente porque no engrana lo que es el vacío, no hace la liberación del pasador que da funcionalidad a la palanca de selectora de tracciones, y no os dejará utilizar la tracción 4x4 y estaréis a una tracción normal y no podréis entrar
vamos, que estáis con la tracción inutilizada, pero es, ya os digo, si no, tenéis que comprobar las mangueras bien. Y arriba, como os enseñé, comprobar esos dos, ¡ay!, esos dos solenoides de activación de vacío que vienen del sistema de servo, del servo y de la bomba de vacío del motor, del depresor que viene en la parte trasera de la culata del motor. Si ahí no os genera vacío, entonces ya malo. Bueno, a continuación os enseño el resto. Buenas, mecánicos. A ver, os estoy grabando esto, que veis ahí el parpadear de las estaciones, para que sintáis lo que es el solenoide que desbloquea la palanca selectora de tracciones. No sé si lo podréis apreciar, pero bueno, no obstante, pues lo dejaré. Sacaré la cámara a ver si se puede escuchar, pero bueno, a ver si lo podéis escuchar. Bueno, a ver, voy a poneros la cámara en la parte delantera. Ver no se ve mucho, pero os pondré aquí la cámara en la parte delantera. No vais a ver mucho, solamente sentiréis el ruido, pero para que lo sintáis. No sé si lo habréis sentido, pero bueno. No obstante, voy a buscaros ahora también para enseñaros dónde está el relay que controla la activación de dicho solenoide. Un segundito. Bueno, aquí en el interior tenemos el pulsador que desbloquea la palanca, que ahora mismo está activo. No sé si lo podréis sentir. A ver, os voy a acercar a la palanca y a ver si lo podéis sentir. Es una especie de relay que está justamente aquí debajo. No sé si lo podréis apreciar. Bajo un poco la intensidad de la luz también para que lo... A ver, ahí. Si lo puedo... Ahí. A ver si lo podéis sentir. Si puedo... No sé si podréis sacar los pulsadores que están aquí debajo. A ver, hombre. Está metido por ahí abajo. Justamente. Pero, a ver. Mirad, no sé si lo podréis apreciar. Está ahí al fondo, ahí abajo. Esa especie de caja que está metida al fondo. Así os puedo subir la intensidad. Esa especie de caja negra que tenéis ahí al fondo. Ahí. Eso es lo que al mismo tiempo actúa en la palanca de cambios. Cuando le damos aquí al pulsador, suena y ya nos queda liberada la palanca. Y nos libera. Y una explicación. Y el sistema de tracciones, a ver si os lo puedo poner. Ay, un segundo. Ahí, vale. Las tracciones
Aquí tenemos el depresor que pasa por aquí y conecta con el servofreno. Si el depresor no funcionara y generara vacío, el sistema de servofreno no nos permitiría frenar correctamente. Aparte, ese vacío lo que hace es ayudarnos a hacer la frenada correctamente y alimenta al mismo tiempo el depresor, alimenta lo que es el sistema de vacío a las electroválvulas que tenemos aquí, que esta donde tengo yo el dedo es la que activa y hace vacío, y la siguiente electroválvula, la que tenemos aquí de color azul, es la que libera dicha presión cuando dejamos de activar el pulsador de tracciones y tenemos quitada la palanca selectora de las cortas. Lo que hace es liberar ese aire aspirado del pulmón o membrana que está ubicada en el grupo delantero o eje delantero, libera esa presión, ese vacío de la membrana o pulmón, lo libera y lo que hace es desactivar, desengranar lo que son las tracciones, y dejaría de tener tracción delantera y pasaríamos a la tracción normal. Así que, bueno, espero que os sirva y continuamos con el vídeo. Hola chicos, os hago esta grabación de última hora para indicaros en la fotografía que os voy a poner aquí por un lado, os dejo lo que es el grupo delantero del Opel Frontera 2200 TDI, y veréis que hay os lo he puesto con carteles de los tubos de vacío, tanto de entrada como de salida, y aparte de un conmutador que tiene electrónico, que ese mismo conmutador al activar, si veis el vídeo hasta aquí, notaréis que suena un clic, que os lo pude hacer a última hora de la noche, que es cuando se podía sentir mejor y no había tanto ruido, y suena el clic, clic, enganchar y desenganchar. Ese mismo clic actúa para el sensor de iluminación que tenemos en el cuadro de mandos, y al mismo tiempo ese mismo pulsador libera un pasador en la palanca selectora de tracciones de 4x4, en la reductora, es la que libera para que podamos meter lo que son en el grupo de tracciones la velocidad corta. Si ese sensor falla, nos quedaría automáticamente parpadeando, porque no detecta la liberación ni la activación de tracciones. En todo caso, no detectaría la activación y no actuaría sobre ese pasador para liberar en el grupo de tracciones, para liberar el pasador, para permitirnos meter la reductora, y no engranarían tampoco las tracciones. Bueno, esa es una aclaración que os quería hacer ahora a última hora, que me di cuenta, y no obstante ya os dejo aquí en el vídeo un enlace de una fotografía con la descripción de ese sensor, que está ubicado en el mismo grupo delantero, en el lateral, al lado de la caja de dirección, de la servodirección. Ahí va colocado justamente, que lo veréis en el vídeo, que es donde os indico que lleva la membrana de vacío, y ahí podréis comprobarlo. Así que, bueno, espero que os haya servido, pero ya veis, en cuanto está botón y ya no se engranó. Así que eso es tan simple como eso, que es revisar el sistema de vacío para comprobar el correspondiente funcionamiento, de que nos haga bien el vacío de las membranas de tracción 4x4, y ya está. Bueno, espero que os haya gustado, y si os ha gustado, ya sabéis, os suscribís a mi canal, le dais una campanita o me dais un like si os ha gustado el vídeo. Bueno, chao mecánicos y mecánicas, nos vemos en el próximo vídeo.